Seguimos con el estudio del primer discipulado de la palabra de Dios, la seguridad de salvación que está en Cristo Jesús. Tú y yo debemos tener la seguridad que Cristo Jesús nos da por medio de su palabra, la Biblia, ¿no? Por eso que tenemos que estudiarla y leerla todos los días. Yo estoy utilizando un material, ¿no?, que está basado obviamente en la palabra de Dios, en la Biblia, que nos muestra algunos versículos que nos enseñan que podemos tener la seguridad de nuestra salvación, no por nuestras obras, no por lo que hacemos, sino por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sigamos con este material de discipulado para los principiantes en la vida cristiana, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Ayer hemos avanzado hasta la lección número 1 y estamos desarrollando las preguntas y respuestas hasta nos quedamos en las 5. La 4 decía, es una pregunta personal, ¿no? ¿Cuándo pusiste tu fe en Cristo para que Él sea tu Salvador? Recuerda que para que Jesucristo sea tu Salvador, tú tienes que poner tu fe en Él y creer y arrepentirte de tus pecados. De repente lo hiciste hoy, ayer, no sé cuándo, hace un año, 2, 10, 20, 30 años, y de repente nunca has llevado un discipulado que te ayude a entender por qué fuiste salvo, y también, lo más importante, que tengas esa seguridad de tu salvación. Si realmente has nacido de nuevo en Cristo Jesús, Dios te va a dar la seguridad de tu salvación en su Hijo Jesucristo. La 5 decía, si lo has hecho, Dios quiere que sepas algo, ¿no? Nos mandó al libro de Primera de Juan, capítulo 5, 13. ¿Qué decía? Vamos a leerlo. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis, o sea, los hijos de Dios, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Mira, para que sepáis, para que sepas tú y yo, que ya somos hijos de Dios, que tenéis vida eterna, para que sepas que tienes vida eterna. ¿Pero en quién? En su Hijo Jesucristo. Todos los que han creído en Él tienen vida eterna en su Hijo Jesucristo, ¿no? En el Hijo de Dios. La salvación no está en ti ni en mí, la salvación está en Cristo Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿se puede perder la salvación? ¿O tú estás seguro que eres salvo o salva? Entonces la respuesta era, para que sepa yo que en Cristo tengo vida eterna, ¿no? Porque yo creí en Él. Claro, esa es una respuesta obviamente personal. Ya dije, si tú has puesto tu fe y confianza en Jesucristo y has creído en Él, ¿no? Te has arrepentido de tus pecados, has nacido de nuevo en Él, le has recibido como tu Señor y Salvador, eres salvo o salva. Ahora Cristo nos da por medio de su palabra esa seguridad, y esos versículos es lo que estamos leyendo ahora, ¿no? La primera de Juan 5:13 dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y nadie nos puede arrebatar o quitar la salvación, porque la salvación está en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con el número 6 de la lección número 1, ¿no? Ahora dice, si has recibido a Cristo como tu Salvador, la Biblia afirma que ya tienes vida eterna, ¿ya ves? Si has recibido a Cristo como tu Salvador, la Biblia afirma que ya tienes vida eterna. Si ya lo has recibido, si ya lo has aceptado, si ya te has arrepentido de tus pecados, ¿no? Dios te da vida eterna en Él, en su Hijo Jesucristo. Acá hay una pregunta, ¿cómo puedes estar seguro que es cierto lo que la palabra de Dios dice?
Vamos a leer Números, en el Antiguo Testamento, capítulo 23, verso 19. Bueno, leamos. Números, capítulo 23, el verso 19 dice, Dios no es hombre, mira, Dios no es hombre, no es humano, para que mienta. Muy cierto, esta es la verdad. Dios no es hombre y menos es mentiroso. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Claro que no, porque Él es el Hijo de Dios. Él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir, y Él dio bendición, y no podré revocarla. Cuando Dios da una orden, Él hace, y Él todo lo que dice lo cumple. Entonces, ¿qué dice Números 23, 19? Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? Dios nunca se arrepiente de lo que hace y todo lo que dice en su palabra Él lo cumple y lo va a cumplir, ¿no? Todo lo que Él ha prometido. Vamos a leer la 7. Dice, es la palabra de Dios que nos hace estar seguros, mira, la seguridad de salvación, que tenemos vida eterna. Es la palabra de Dios que nos hace estar seguros, mira, que tenemos vida eterna. Si hemos confiado en el Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿no? La palabra de Dios te da esa seguridad de vida eterna en Cristo Jesús. Si tú has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo, si te has arrepentido de tus pecados por fe, ¿no? Por fe en Jesucristo, no, mira lo que va a decir más adelante. Podemos estar seguros de la salvación porque la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios lo asegura, o sea, la Biblia, palabra de Dios, es palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia. Y acá dice, y Dios no puede mentir, Dios, claro que no, jamás, Dios no puede mentir. Y todo lo que cumple lo promete. Mira lo que dice, pueden venir momentos cuando no te sientas salvo, pero recuerda que nuestra seguridad de ser salvos no descansa en lo que sentimos. La salvación no es por sentimientos, queridos hermanos y amigos y amigas, ¿no? No porque hoy día me siento bien o lloro mucho, ya soy salvo. No, la salvación es por convicción, no por nuestros sentimientos, no por emoción, ¿no? O sea, seguridad de salvación solo lo encuentras en Cristo Jesús. Y esa seguridad tú lo tienes que tener como hija o como hijo de Dios, ¿no? Si lo estás dudando, de repente necesitas nuevamente, ¿no? Arrepentirte de todos tus pecados, por convicción, no por emoción. Si no, dice, o sea, no en nuestros sentimientos, sino en lo que Dios ha declarado en su palabra infalible. Su palabra de Dios infalible no miente. Su palabra es verdad, ¿no? Lo que Dios dice cumple. Él no miente. Dice acá, nuestros sentimientos cambian constantemente. Eso es verdad. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Nunca cambia Dios lo que dice y lo cumple. Sabemos que somos salvos no por lo que sentimos, sino por lo que la Biblia dice. Podemos afirmar con toda confianza, yo sé que soy salvo porque he recibido a Cristo como mi Salvador y la Biblia me promete vida eterna. La palabra de Dios nos da un fundamento sólido para nuestra fe y nos hace estar seguros de la salvación. Si tú has recibido a Cristo por convicción, no por emoción, entonces eres salvo y salva. Tienes que tener la seguridad de tu salvación en Cristo Jesús.